días de tanta incertidumbre, de saber que esos eran unos días terribles, pero que al mismo tiempo eran unos días bellos. Gracias, Camilo. Bueno, para los que apenas están entrando, estamos celebrando el evento de la obra Penumbra de Rodrigo, quien ya culmina. Culminan estos 365 días que fueron, como nos lo decía Camilo, hace un momento fueron catastróficos, ¿cierto? Todos lo vivimos ahí muy, muy fuerte. Entonces, antes de darle paso a Rodrigo, porque hay varias, digamos que tenemos como varias aristas por las cuales vamos a tomar, quisiera preguntarle a Diego, a Diego de cuando escribió pues el segundo texto, creo que fue, pues yo traté de leerlo de forma sincrónica, los dos textos, bueno, los tres. Dice, la vida es naturalmente un estado violento, ¿cierto? Usted vio en esas fotografías de Rodrigo esa cita apenas la tomó, porque inicialmente pues vemos que Rodrigo empieza algo caótico, que es lo que ya vamos a hablar con él. Ujú. Sí, claro. A ver, igual que Camilo, estoy muy conectado con la literatura romántica, si ven ustedes en ambos textos, siempre hay unos dejos o una suerte de foco, ¿cierto? Y es justamente ese siglo decimonónico que desde luego nos entrega no solamente escritores y pintores que hacen las de eremitas, de anacoretas y de ermitaños. En últimas, el trabajo de Rodrigo, en parte, pues, puede leerse así, ¿cierto? Como ese distanciamiento como tal de la urbe, alejado por allá en habitaciones oscuras, por allá entre lechos, en colinas, y él comienza a retratar justamente de una manera, pues como lo advierte Camilo, macabra y tenebrosa, algunos lugares cotidianos. Y a mí esa extrañeza siempre me ha llamado mucho la atención. Yo considero incluso que eso al menos en el siglo XIX tuvo demasiado apogeo, sabemos de lo gótico, ¿cierto? Y justamente el ir a los pasadizos, a los laberintos, el comenzar a ver lo tenebroso también, pero en la extrañeza de lo cotidiano, hizo que todas esas propuestas pues brillaran. Para el caso particular del profesor Rodrigo, yo siento lo mismo, y yo le decía a él, yo cada que observo esas fotos, evoco justamente esos ambientes como fantasmagóricos, en los que en últimas se comienzan a recrear prácticamente edades anteriores, ¿sí? Por ejemplo, lo que fue el siglo XIX, sabemos todos estos castillos, las mazmorras, en últimas, pues no es esa arquitectura que nace ahí, sino que se extrae de la Edad Media, se le despotencia toda esa carga nobiliaria y se presenta en ruinas. Yo siento cuando veo las fotografías del profesor Rodrigo eso, ¿sí? Yo veo esa fantasmagoría, veo espectros, ese juego que hace tan delicado él a veces, pero también de forma tan explícita con las sombras, me habla justamente de eso. Entonces pienso que es como en esa línea donde cito ahí, porque esa cita no es mía, ¿cierto? La vida es naturalmente un estado violento, de hecho es de Giacomo Leopardi, ¿cierto? Un filósofo italiano sumamente interesante por su propuesta, porque es así, ¿cierto? O sea, me decía Rodrigo en algunas conversaciones, yo quiero retratar el drama, quiero retratar cómo el mundo pues, se me muestra como en una especie de ruinas y quiero hacer de esto también un juego. Y pues muy interesante ese juego. Gracias, Diego. Bueno, les cuento que a lo largo de la obra de Rodrigo, de estas 365 fotografías, nos encontramos, pues obviamente aparte de un ejercicio muy creativo, también nos encontramos con unas discusiones que eran muy fuertes. De hecho, él tuvo varios contradictores. Yo los leía durante los comentarios que tenía en Instagram, ¿cierto? Y todo eso que le decían del por qué se tenía que tener esa fusión entre los textos y la imagen. O sea, decían que la imagen tenía que hablar por sí sola y siendo pues Rodrigo como un fotógrafo, entonces como que le pedían que tuviera esa, digamos, como esa capacidad de poder englobarlo todo allí. Entonces, con esta pregunta, pues aquí, pues obviamente para nuestro maestro Rodrigo, pues primero que todo, gran admiración, fue mi primer maestro de fotografía y de verdad que agradezco mucho todo lo que me ha enseñado. Yo sí quisiera saber, Rodrigo, ¿cómo fue el enfrentarse? Hay dos cosas que me parecen muy interesantes dentro del trabajo que vemos de Rodrigo. El primero era que Rodrigo llevaba muchos años de su vida detrás o sea, retratando, ¿cierto? Retratando una realidad, retratando modelos, en fin.
pero nos encontramos ya con esta obra donde el retratado era Rodrigo. Entonces digamos que ahí es donde empieza a ver uno algo diferente en esta obra, pues en lo que vemos con Rodrigo. Y aparte de eso, el enfrentarse a esas críticas, salir a la palestra pública, también cómo fue, digamos, dicho proceso, o sea, de hacer esa articulación entre textos e imagen y que asimismo sea como criticada, sabiendo que pues lo hemos hablado en algún momento que, bueno, soy uno de los que pienso que se complementan muy bien. Entonces, Rodrigo, ¿qué tienes ahí como para contarnos un poco sobre ello? Muy buenas noches para todos los asistentes, para todos los seguidores en Instagram y para todas las personas que me han acompañado en este proceso. Realmente, pues este proyecto nunca tuve la idea de realizarlo. Eh, pues los fotógrafos tenemos la rara como convicción o forma de no dejarnos hacer fotos ni hacernos fotos. En la reunión de camaradería de la Asociación de Fotógrafos, el joven acá, Carlos Gama, que estaba hoy conduciendo, propuso la idea de que nos hiciéramos un autorretrato, cada uno de los integrantes, para montar como una galería de ese autorretrato. Me hice el primero, y pues es el que está en Instagram, y me pareció bastante curioso esa fragmentación de mí mismo. Y empecé como esa idea de por qué no fotografiarme. Entonces esa noche hice una serie de fotografías como de ensayo, pero no me gustaron. Al otro día hice la siguiente foto. Y ya, entonces vamos entrando como en esa situación de los primeros 40 días de confinamiento y la fotografía se me fue volviendo como una posibilidad de liberar también esos miedos que estábamos teniendo, porque pues el bombardeo mediático fue aterrador, estar por primera vez la humanidad entera en este planeta, encerrados todos, con una idea de que íbamos posiblemente a morir porque había un virus que no se sabía qué era, que no sabíamos cómo nos iba a atacar. Entonces se volvió como una experiencia del encuentro consigo mismo, pero se fue construyendo poco a poco, día a día, sobre todo esos primeros 40 días. Fue bastante difícil porque la situación que estábamos viendo todos era bastante angustiante. De hecho, esas fotografías, hoy que las veo, ¿cierto? Me parece curioso que eran muy luminosas, pero expresivamente muy caóticas. Lo que no va a pasar en la segunda y tercera fase, donde me vuelvo oscuro en la imagen, pero me voy como aclarando en mi pensamiento, en mis ideas, en mis emociones. Bueno, lo importante acá fue que ya terminó la, los 40 días, ¿cierto? De cuarentena, entonces cuando dicen que vamos a seguir, entonces seguí con los autorretratos, casi que muero pues el 40 día, incluso hay una foto casi mortuoria, como si estuviera muriendo, y sigo haciendo las fotos, pero en un momento me doy cuenta que, pues, que ya no era suficiente expresar con el rostro. Entonces empiezo a buscar unas citas que tenía, sobre todo muy del campo del arte, y empecé a mirar esa relación entre texto e imagen. Me parecía importante que hubieran como varios ejes narrativos. En este caso, entonces la fotografía y el texto. Al principio realmente la cita pues era arbitraria. Solo leí dos veces comentarios, no, hasta el momento no he leído más comentarios, solo leí dos porque precisamente me quería liberar como de la idea de sentirme presionado por lo que la gente pensara o dijera. Solo una vez contesté cuando me dijeron que las imágenes no se correspondían con los textos. Entonces contesté pues no, esto es un juego estético donde yo simplemente quiero colocar una cita, también como en esa idea de convocar a la reflexión, ¿cierto? Porque pues los grandes pensadores y algunos no tan famosos tienen pensamientos muy buenos. Entonces cuando se me agotó eso, busqué a Camilo, que ya veníamos pues haciendo el primer texto, y le dije, no, Camilo, regálame citas, que yo sé que usted lee mucho. Empezó a pasarme una serie de citas, entonces empecé como ahí sí a buscar como de pronto que el texto detonara la imagen. No era fácil y no coincidía siempre, porque a veces la imagen era más emocional. Y luego, cuando llego al 100, pues Camilo me dice, no, ya no siga más, eso no resiste, esto es muy complejo, usted se va a quemar ahí tratando de hacer más de 100 autorretratos, pero yo soy una persona obsesiva, obstinada y además soy muy disciplinado, soy muy juicioso con lo que me propongo hacer, lo hago hasta la saciedad, hasta que no siento agotamiento, no soy capaz de dejarlo. Y entonces Camilo me abandonó con las citas. De entre otras cosas me hizo pensar en libros que nunca había leído, encontró, no sé, súper interesantes. Cuando agotó, apareció Diego Hernández, como mandaba así, no sé cómo llegó, ni me acuerdo cómo fue que le dije. Y entonces empezamos un juego ya más entre la cita y la imagen, ¿cierto? Donde realmente yo miraba las citas y empezaba a pensar la imagen, ¿cierto? Porque ya pues
había pasado la etapa de lo psicológico, de lo difícil, ¿cierto? Yo creo que ya estábamos pasando pues como a entender más que podíamos sobrevivir a esto, que podíamos superarlo y que teníamos que encontrar otras formas como de vivir y de narrarnos y de existir. Entonces aquí ya se vuelve ya un trabajo más, digamos, de orden expresivo, estético, pero también voy dando una libertad a mi sentir, ¿cierto? Y por eso creo que las imágenes se van volviendo muy caóticas, muy oscuras, muy dolorosas. A veces sí me escribían por el WhatsApp y me decían, no, qué foto tan miedosa. Pero notaba que las que más gustaban son las que son más monstruosas, más terroríficas, ¿cierto? Eran las que la gente les daba más likes. Perfecto. Bueno, entonces voy a sacar acá una cita que fue una de las fotografías que más me gustó y que más, digamos que me gustó mucho la articulación con la cita donde dice, los artistas no hacen objetos, los artistas hacen mitologías, de Anis Kapoor. Hay algo que se encuentra en la obra de Rodrigo Grajales y que de una u otra manera me parece que es donde se empieza a afianzar mucho más y contradictorio a lo que estaba diciendo inicialmente, decían que los textos no lo apoyaban, definitivamente la obra empieza a tener una fuerza muy fuerte allí. Esta pregunta va para Camilo y Diego, los cuales pues pueden responder, cualquiera de los dos pues inicia, que tenga ahí primero la iniciativa y que esté ahí cerca del quitar el mute. En el proceso que ustedes estaban teniendo con Rodrigo, llegaron en algún momento, ¿cierto?, a decir o a pensar que dichas citas, porque ojo, ustedes están más desde el lado de lo escrito, no están tanto del lado de la imagen, ¿cierto?, que dichas citas no estaban siendo articuladas como en algunos comentarios que yo vi en Instagram, porque yo pues me puse a leer todo el Instagram y todo esto, piensan de que no había ciertamente, digamos, como dicha articulación o que no era como muy coherente tener imagen y texto hablándolo desde ustedes como escritores. No entendí la pregunta, o sea, que si la cita no servía o qué. No, no, no. Que si en algún momento llegaron a notar o llegaron a ver, bueno, Camilo se nos fue, hombre, de la reunión, acabo de decir ahí que había salido. O sea, lo que quiero, bueno, ya volvió. Entonces, lo que quiero, pues, digamos, es como ver si ustedes como escritores, ¿cierto? Veían que dicho escrito, porque Rodrigo lo veía, bueno, entonces se nos acomodaría la imagen, pues, digamos, como a la cita, o sea, nos estaría reforzando. Entonces esa fue la pregunta que le hice a Rodrigo, entonces ahorita se las hago a ustedes en sentido, digamos, pues en viceversa, en que si ustedes llegaron a pensar pues de que si dicha cita tampoco estaba totalmente articulada con el retrato, desde el punto de vista del escritor como tal. Hombre, no, yo creo que sería muy pretencioso de parte mía y creo también que Diego va a pensar algo similar, saber cuál era el punto de vista del escritor. Uno siempre hace una exégesis, una interpretación, una mirada sobre lo que dijo el otro, pero uno no puede aseverar o asegurar que eso era lo que el escritor quería decir, ¿no? Y una vez la obra, una vez el texto sale a volar por el mundo, deja de ser de quien lo escribe y se convierte en una relación entre dos o entre más, ¿no? Cada quien lee lo que quiere leer y a veces encuentra en los textos, en las novelas, en las poesías, cosas que ni siquiera están allí, que ya las llevaba adentro. Ay, hace días leía precisamente una cita que hablaba de eso, de cómo uno terminaba encontrándose en los textos. Entonces, siempre hay una posibilidad de interpretar, de hacer nuevas lecturas, nuevas miradas. Cuando alguien le escribió a Rodrigo en el Instagram que muchas veces no encontraba relación entre la imagen y el texto, que le parecía que cuál era el propósito, que él no encontraba, Rodrigo sabiamente le dijo, no hay ninguna relación, es un juego, nada más, usted tiene que construir esa relación, usted es el que tiene que verla o hacer otra, ¿sí? Entonces, a veces eran aleatorias, a veces eran caóticas, pero creo que ahí era donde estaba la gracia, ¿no? En ese caos, en ese desorden.
en esa cuarentena eterna que no se acababa y que se proyectaba y que no tenía una finalidad, un propósito, que no se sabía para dónde iba. Eso era también la pandemia, eso era también la cuarentena. Y si lo que quería Rodrigo era retratar ese estado del alma, que era un estado general de la humanidad, como dijimos antes, lo estaba consiguiendo muy bien, ¿sí? Porque no había un orden, no había un derrotero, no había un propósito ni un guión. Los días iban pasando, unos más grises, otros más luminosos, algunos días con mejor ánimo, otros días con peor ánimo, unos más o menos monótonos, y él siempre ahí como figura central, ¿no? Pues porque era el confinamiento. Entonces, si eso responde un poco a la pregunta de que considero que la foto se ajustaba o no se ajustaba, yo considero que no era necesario ni que se ajustara ni que no se ajustara. Gracias, Camilo. Diego, ¿tienes algo ahí para decir? Sí, claro, opino casi igual porque es que justamente yo le preguntaba en un momento, yo creo que iba ya la centena de citas, le preguntaba, maestro, ¿por qué la cita dentro de la foto? O sea, ¿por qué no ponerla como usualmente se coloca en Instagram o en las redes sociales, en la caja de texto, ¿sí? Para que de pronto no se generaran esos comentarios, porque muchas veces la cita pasaría entonces a ser una descripción, más que tenerla allí como una suerte de antípoda, porque realmente, ¿cierto? Realmente algunas de las imágenes, a juzgar por los seguidores, uno diría no, pero si nos vamos realmente a lo que es la interpretación, yo tengo algo muy claro, y esto es el pensamiento de Hegel, que al menos me interesa mucho a mí desde esta descripción, cuando dice todo pensamiento es propio de su época. Y eso me hace pensar un poco en que si estas citas, que la mayoría son de escritores desde luego que ya han muerto, si nos vamos a eso y ustedes revisan, hacen un paneo, la mayoría de escritores, ¿cierto?, son del siglo XIX, del siglo XX, la mayoría de ellos ya murieron, pero sus ideas no han muerto. Y yo creo que en cierto modo terminan por reactualizarse y por reinventarse a través del lente fotográfico del profesor Rodrigo, ¿sí? Esa reinterpretación que se hace de la cita como evocación, porque tal vez de pronto al profesor no le interesaba toda la cita, el efecto, la catarsis que generara al momento de leerla, sino sencillamente una palabra, y eso tal vez pensaría uno es lo que quiso representar. O sea, aquí hago yo como las hipótesis, porque como dice Camilo, no sabemos a ciencia cierta Rodrigo en qué estaba pensando, y más cuando nos dice de que estaba tratando de pensar a diario una imagen. Es que creo que no es una tarea fácil. Creo que no es el ejercicio de yo tomar mi celular y tomar una simple foto, sino de elegir un fondo, elegir una locación, elegir unos objetos que incluso también van a figurar allí dentro de esa, llamémoslo así, fotografía. Entonces no creo que haya sido un ejercicio para nada fácil, pero pues bueno, se logró y hoy estamos hablando ya de los 365 autorretratos. En ese sentido, Carlos, como respondiendo a tu pregunta, sí, o sea, no importa porque en últimas la cita se reactualiza, el epígrafe nuevamente cobra vida, después incluso de siglos, porque habían hasta citas creo que hasta de Shakespeare, de Dante Alighieri y de otros autores, incluso, miren, de la Edad Media, pero pues el maestro logra, ¿cierto?, legitimarlas con el discurso de la imagen también. Bueno, muchas gracias a los dos. Para los que se han conectado, bueno, les cuento a Camilo, a Diego, a Rodrigo. Tenemos 100 personas conectadas. Imagínense, es muchísimas personas queriendo saber sobre esta obra. Y digamos que yo, cuando empezó Rodrigo a hacer pues los autorretratos, yo pensé que iba a desfallecer. Yo dije, no, ya él va a llegar a un punto en el que no lo va a hacer. Y ahí le quería preguntar un poco a Rodrigo sobre la estética planimétrica, ¿cierto? O sea, sobre esa planimetría que estaba manejando Rodrigo dentro de sus fotografías, ya que si nosotros podemos hacer digamos como una comparativa entre las obras que vemos de Rodrigo Grajales y lo que estamos viendo de Rodrigo Grajales en sus 365 días, de la obra Penumbra, nosotros nos encontramos en que sus planos no son de cuerpo completo. O sea, yo pensé que en algún momento Rodrigo Grajales iba a salir de cuerpo completo, ¿cierto? Pero en 365 fotografías pues no salió. Entonces si quisiera como que nos contaras un poco sobre
tanto la estética y lo planimétrico para poder lograr estas fotos? Bueno, muy bien. Sí, yo soy un fotógrafo documentalista, retratista, ¿sí? No hago planos abiertos. Yo no soy un fotógrafo, digamos, de la acción, del acontecimiento, sino que mi trabajo se caracteriza por utilizar el cuerpo humano como territorio de documentación. Y generalmente lo hago en plano medio, ya que trabajo como desde una estética y de un nivel simbólico, metafórico. Entonces, pues fue para mí muy importante también el reto de mantener esa misma estética en este trabajo. En algún momento, por ejemplo, Basilio Silva me dijo, en algún momento usted va a tener que hacer un plano abierto, va a tener que incluirse en un espacio, y yo le dije, estoy seguro que soy capaz de hacerlo a partir del plano medio o del primer plano. Entonces, para mí sí era muy importante sostenerme en el primer plano, pues me fui a fragmentos como la piel, ¿cierto? Por sugerencia un poco de Diego, que a veces me decía, ¿por qué no ir más adentro, ¿cierto? Porque no me interesaba salirme tanto, ¿cierto? Y fragmentos del cuerpo, los pies, las manos, ¿cierto? Eso fue la recurrencia, pero siempre me mantuve en el primer plano o plano medio. Era fundamental para mantenerme pues como en esa idea de lo que es mi estética en el trabajo de documental y en el trabajo de retrato. Rodrigo, hay una pregunta que de hecho iba como a la siguiente que yo quería, pues digamos, como manejar acá. Y esta pregunta nos la hace Geraldine Gómez, ¿cierto? Entonces, hay algo que en el último texto me llamó mucho la atención, que fue uno de los escritos, ya voy a mirar aquí exactamente, fue por Diego Hernández, ¿cierto? Entonces él dice acá, dice, todas las fotografías son memento mori, advirtió Susan Sontag en uno de sus eruditos ensayos. En efecto, la fotografía da cuenta de la temporalidad, pero también de la disolución del tiempo. Es testigo de la despiadada ausencia por su parte la selfie, ¿cierto? La selfie, sostiene Gilles Lipovetsky. Me demuestra que yo no me basto para mí mismo y que requiero de la aprobación de los demás. Entonces, acá es a donde iba la pregunta que tenemos, pues, que nos hace Geraldine. Y es precisamente eso, o sea, nosotros vemos obviamente un Rodrigo que le tocó explorar toda esa faceta teatral, montar todo un acto para dicha, pues digamos, para dicha obra, pero de una u otra manera, esa selfie, como lo dice acá, bueno, Diego, Diego que cita a Lipovetsky, definitivamente siempre se ha tomado como una aprobación pues digamos como hacia los demás, ¿no? Entonces, que cuando usted se enfrenta pues a hacer este tipo de retratos y que en su mayoría pues son selfie, ¿cierto? Llegó a pensar que se necesitaría de la aprobación de los demás y ahí se junta un poco con esta misma pregunta que estaba haciendo Román, pues en cuanto a los likes, porque finalmente un like es una aprobación como de lo que se viene haciendo. Bien, cuando yo me voy hacia una estética surrealista, un poco desde el expresionismo alemán también, en la oscuridad, en la sombra, porque me vi más desde la sombra, pues mi intención era más provocar, ¿cierto? Más que buscar la admiración, era también provocar, porque yo mismo me estaba provocando en ese ejercicio de autorrepresentarme, de reconocerme, de desconfigurarme, porque fue pues como clave, o sea, desconfigurar el rostro cuando casi la función principal del retrato ha sido la idealización, ¿cierto? Establecer ese canon de la belleza idealizado desde la cultura occidental. Entonces yo me voy más a las estéticas que precisamente buscan la deconstrucción de esa idealización que hoy se representa mucho en la selfie, que es ciertas estereotipaciones de la gestualidad masculina o femenina, ¿cierto? Para generar y cautivar al público. A mí me interesaba lo opuesto en gran parte, ¿cierto? Era incluso llegar a la deconstrucción total, casi que monstrificación de mi propio rostro, porque hay imágenes donde prácticamente aparezco casi monstruoso, en un ejercicio de la luz y de la sombra, en un ejercicio del gesto, en un ejercicio de la oscuridad. Entonces, mi provocación va hacia el campo de lo estético expresivo, más que al campo de la idealización, que es la función principal del retrato comercial. Perfecto.
ahí le pregunto entonces a los dos escritores, ¿cierto? Pues tanto a Diego como a Camilo en esta, pues digamos en esta faceta o en la obra de Penumbra. Eh, yo los escritos, pues en su gran mayoría, yo los, pues, pues digamos los pie de foto, pues que teníamos allí, yo casi siempre, bueno, no pongamos como en porcentajes, pero en su gran mayoría yo siempre los sentí un poco oscuros también, ¿cierto? O sea, sentí que algunos, o sea, hablaban desde la locura, ¿cierto? Hablaban desde las heridas, desde lo lunático, desde estados mentales y toda esta, digamos, pues como toda esta línea que se estaba manejando allí, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene ya la pregunta ya ustedes como escritores, ¿no? O sea, como los que, bueno, escritores y los que ya no hablando tanto del pie de foto como tal, sino hablando ya de los textos que se escribieron completos, ¿cierto? Pues que los encuentran ahí, les digo a todos los asistentes que los encuentran en la cebra que habla y también es que lo que pasa es que fue que la cola de rata, es que lo que pasa es que antes se llamaba Tras la cola de la rata, entonces pero estoy un poquito ahí como medio enredado. Entonces, lo que quería decir, entonces ustedes también, esos mismos textos querían sembrar, digamos, como esa parte oscura, ¿sí ven? O sí, como esa parte oscura del ser, no tanto de Rodrigo, porque finalmente yo veo en esta obra es una representación casi de lo que muchos no quisimos decir dentro de la pandemia, ¿cierto? O sea, dentro de lo que estábamos viviendo. Entonces, ustedes, vuelvo y les hago, pues, digamos, allí como la pregunta, digamos, como que todos esos escritos, eh, yo los sentí también como casi una misma redacción en tres momentos de la misma pandemia. Entonces, querían que se viera, querían que se reflejara siempre ese lado desde esos estados mentales del ser humano. Dale, Camilo, adelante. Yo de primero siempre. Sí, lo tiene ahí, Bueno, hermano, bombardeado. hermano, vea, no, yo lo único que quería era que se acabara la cuarentena para poder salir a montar en bicicleta. Pues tengo que ser muy honesto acá y muy sincero. Era una interpretación de lo que veían las fotos. Creo que todos estábamos en un momento un poco oscuro, tensos. En esta casa hubo peleas, en el trabajo hubo peleas con los amigos y todos andábamos como con los nervios de punta, con los pelos crispados por la misma situación que se vivía y eso indudablemente que influye, ¿no? Al momento de escribir o de crear una pequeña pieza. Pero no era el propósito generar como más, meterle más oscuridad al asunto. Yo lo que hice fue mirar las series de fotos, que lo hice primero con 30, luego con otras 30 y luego con las últimas 30 para los 90 días, que fue el primer plazo que puso Rodrigo, él luego incumplió y como los contratistas estos de las obras en Colombia alargó la cosa, ¿no? Y dijo una prórroga, pero él dijo 90 y de hecho dijo es el fin, ¿no? Hizo una que le puso el fin, que era con un corazón de cerdo, que lo conseguí yo, porque él no podía salir a comprar, entonces me tocó a mí ir a comprárselo por ahí en una carnicería. Yo simplemente miraba las fotos y trataba de hacer una interpretación de las fotos. ¿Qué veo en ellas? No era un propósito deliberado meterle más oscuridad al asunto, aunque sí reconozco que había un cierto sentimiento de desazón. Pero al final no, al final yo lo que encontraba era ya monotonía, ¿no? El encierro se estaba haciendo demasiado largo, demasiado tedioso, como dice esa cita famosa de Albert Camus en La Peste, todos los días se parecían, todos los días eran iguales y terminábamos convertidos en medio de la peste en esclavos del sol y de la lluvia, ¿cierto? A merced de ver si hoy llovió, si no llovió, si hizo más sol, si hizo menos sol. Eso se notaba en las fotos, ¿no? Unos días a veces muy luminosos, otros más oscuros, unos donde había nubes, otros donde el firmamento estaba. Y en medio de esa monotonía,
que refleja el tedio, ¿no? El tedio de la cuarentena, el agotamiento de la cuarentena, empezaban a aparecer detalles imperceptibles, cambios imperceptibles. Una arruguita nueva, ¿cierto? Un gesto que no habíamos adivinado. Ese era el propósito, no había una intención deliberada de generar más pesimismo del que ya teníamos todos. Yo simplemente me limité a mirar las imágenes y ver qué veía yo en las imágenes, que vuelvo y lo digo, es mi interpretación, es lo que yo veía. Otras personas podían ver otra cosa allí. No sé, Diego, cuál era. Bueno, Diego sí hizo una interpretación incluso más profunda, ¿no? No, Él llegó a decir que ya eran los objetos, ¿no? Y el Anima Mundi el que estaba tomándose pues el escenario, pero eso lo puede explicar mejor él. sí, en mi caso yo sí viciado totalmente. Bueno, lo que pasa es que si algo de pronto distingue o caracteriza perdón, ese ruido ¿es de Es, algún micrófono abierto o soy yo mismo acá? no, Diego, es un micrófono abierto de alguien que Bueno, se llama Clayton y nos está ahí. ¿y Clayton será un bot o será un No sé, contacto? me pareció como un bot en realidad, pero no Sí, porque sé. se repite el sonido. Bueno, Sí. vale. Perdón, a lo que iba. En mi caso, y a diferencia de Camilo, yo sí muy viciado porque, bueno, Camilo es cronista, yo actualmente trabajo en la UTP y pues oriento una asignatura que es literatura moderna, de ahí que de pronto esté como muy viciado por toda esta literatura, por el arte gótico como tal, incluso el arte barroco, y pues que establezca esas conexiones que pues de hecho no es que sean más profundas, a mí me encanta leer a Camilo, siempre se lo he dicho a Rodrigo y converso muchas cosas de él, porque a diferencia de las mías, no tiene ese perfil como ensayístico, incluso con ese peso hermenéutico que muchas veces a mí, y eso es algo que pues, es característico, yo no voy a decir eso es una ni virtud ni defecto, sencillamente yo escribo así, ¿cierto? Pero yo me gozo mucho las crónicas de Camilo, sobre todo pues, por el humor que incluso a veces le pone a las cosas y lo que valoro en él, de hecho, es su capacidad de síntesis, ¿cierto? Si se fijan, las crónicas, o mejor, los artículos que escribía Camilo sobre Rodrigo, muchísimo más cortos que los míos, ¿sí? Yo sí considero que soy muchísimo más barroco en ese sentido y pues me decantaba en otras cavilaciones para entrar de todas maneras en el juego con Rodrigo, ¿no? Porque pues él está jugando, ¿cierto?, a retratarse durante un año, a tomar un montón de citas y volver prácticamente ese Instagram un prostíbulo, ¿no? Una casa de citas, pues digámosle también el juego al maestro. Entonces, aprovechaba yo muchos incluso apuntes de las clases como para ir conectando allí con esas ideas y pues bueno, terminamos construyendo entre los tres bueno, y el grupo que hay detrás de todo esto también, pues esta criatura, ¿cierto? Este Frankenstein. Gracias, Diego y Camilo, pues digamos que muy enriquecedor, ¿no? O sea, yo rescato mucho de esta obra es que pues pues se va construyendo, como lo dije desde un principio, soy uno de los que creo que antes, bueno, la cita es muy chévere porque las citas le van dando también una dinámica diferente a las mismas fotografías y es como volver a revivir también algunos libros, algunos autores que uno en algún momento pues había dejado como de tener allí. Rodrigo, eh, quisiera saber un poco cómo fue la sensación, ¿cierto? De transgredir el cuerpo, ¿cierto? De desfigurarlo a tal punto de casi que mostrarse con algunas fotografías que se veían que eran hasta 3, 4, 5 manos que lo estaban a usted digamos, como deformándolo, mostrándolo allí. ¿Cómo fue esa... No quiero hablar desde el aspecto creativo y de decir como que lo pensé así, no, sino como fotógrafo, porque de alguna manera si es difícil uno como fotógrafo estar al frente de la cámara, más difícil aún es mostrarse transgredido. O sea, yo siempre pensé eso que iba a ser como muy difícil. Si quisiera saber digamos, como saber cómo fue esa experiencia. Muy bien, acá conecto con la pregunta que hace Jenny Paola Taylor. Y sí, para mí el autorretrato se convirtió en un juego liberador ante esa situación que estábamos viviendo.
Yo soy una persona de trabajo documental, viajo por todo el país, estoy con personas, con comunidades, pero de repente estoy encerrado, no puedo trabajar, no puedo comunicarme con las personas con las que trabajo. ¿Y qué podía hacer? Estar conmigo mismo, pero estar conmigo mismo fue también la posibilidad de descubrir, digamos, situaciones o potencialidades que yo no sabía que podía tener, como liberarme de la expresividad para convertirme en una especie de actor, autor, ¿cierto? Actor porque actuaba para la fotografía. De hecho, pues les cuento que todas las fotografías fueron hechas con celular. Y yo mismo aprendí ahí que no sabía, aprendí a revelar las imágenes en el celular y aprendí a utilizar el Instagram que nunca lo había usado, ¿cierto? También esta situación me obligó a aprender a comunicarme a través de redes sociales porque no lo hacía. Los de nuestra edad somos muy éramos muy resistentes a la virtualidad. Y en menos de 2 o 3 meses nos tocó aprender todo sobre la virtualidad, ¿cierto? Y aprender hablarle a un computador donde nadie te contesta, donde uno no ve un rostro, ¿cierto? Entonces también esa desrostrificación del otro, porque perdimos la capacidad de ver al otro. Para mí una cosa importantísima en las clases es la interacción con los otros, es enseñar y aprender, es encontrarme con sus emociones, con sus amores, dificultades, dolores, alegrías, ¿cierto? Y ese compartir es muy importante, pero de repente fue una excisión en nuestra forma de socialización total, ¿cierto? Porque perdimos eso. Aún todavía no lo hemos recuperado. Ya hay personas que nos acercamos, que socializamos, pero esa pérdida fue impresionante. Entonces a mí el autorretrato me permitió no solo un acto de creación, sino un acto liberador para mi propia forma de existir en el mundo, de relacionarme con el mundo y con los otros, porque para mí eso es fundamental. Entonces, ante esa pérdida, pues creo que este ejercicio del autorretrato fue bastante eh, potenciador de mi misma posibilidad expresiva y de comunicarme conmigo mismo, porque no lo hacía. Estaba tan ocupado comunicándome con los otros que me había olvidado de mí. Y esto me ayudó a encontrarme, ¿cierto? Creo que nos pasó a casi todos, encontrarnos con nosotros, con la familia, con los cercanos, porque creo que lo que ha pasado en los últimos meses es la recuperación, ¿cierto? Del tejido social, del encuentro con el otro, del contacto, porque lo perdimos. De hecho, aún es terrible tener que usar tapabocas. De hecho, aún es terrible sentir uno que todavía nos da miedo abrazar al otro, pues por lo que nos construyó esto, el miedo de que podemos ser contagiados, contaminados, ¿cierto? Entonces hay una idea que viene, yo pienso que es muy política, desde el lado especialmente del control social, que es la asepsia, ¿cierto? La limpieza, el miedo al otro, parece que viéramos bacterias en todas las personas. De hecho, hubo momentos en que la gente pues, nos mirábamos con fastidio y con miedo. En el sector donde yo vivía hubo gente que denunció a vecinos por situaciones que en la vida eran muy simples, pero las denunciaba y la policía llegaba, ¿cierto?, a decir, bueno, ¿por qué llegó esta persona de fuera y no está en cuarentena? ¿Por qué esta persona salió sin tapabocas? Yo estuve a punto de que me multaran, ¿cierto? Me colocaran comparendo por estar socializando con 3 personas con las que salía a caminar. Entonces, claro, es que esto es bastante catastrófico. De pronto hoy lo estamos viendo como más tranquilo, pero el fondo político, social, antropológico de esto que nos está pasando es terrible, ¿cierto? Entonces, creo que el arte nos sirve especialmente para hacer catarsis de esos dolores. Los artistas hablamos desde el dolor, desde la herida. Nosotros no hablamos desde el placer y el goce, pienso yo. Y a mí esto me permitió también hacer un ejercicio político, ¿cierto? Esto no es un ejercicio solamente creativo, también es una respuesta política, porque es que esto está sucediendo, estos 365 retratos no están sucediendo en 1980, en los 90, en la década del 10, donde pues, teníamos estas libertades, en la década anterior, estamos en una década, inaugurando una década donde el control social y político es total, ¿cierto? Porque es que cuando vemos los decretos de los alcaldes, decretos de los presidentes, toda esta información nos pone en conflicto, ¿cierto? En conflicto corpo político y políticamente en lo social. Entonces, eh, para mí esto fue mucho más que un acto creativo, un acto de un ejercicio de creación artística. Para mí esto es un acto político también, que me permite a mí comunicar que yo existía en esta época y que todos existimos en una época en que el control social es un hecho real y contundente, ¿cierto? Entonces,
Creo que ese es como el otro lado, la otra contraparte de este trabajo. Bueno, Rodrigo, quería preguntarle por qué estas tres fotografías que tenemos acá las escogiste para mostrarlas. Ah, bueno, resulta que el formato en que tengo las otras no me deja verlas. Digamos que estas, por ejemplo, si miramos estas imágenes, tienen una condición mortuoria, ¿cierto? Y no sé, para mí, creo que para todos, en nuestra cultura por lo menos, el miedo a la muerte, ese conflicto que tenemos con la trascendencia, aún más allá, aunque no creamos, todos tenemos la esperanza de que sí hay un más allá, porque somos cristianos occidentales que creemos en la resurrección, otros creen en la reencarnación. Pero también para mí ha sido muy importante como liberar el miedo a la muerte, ¿cierto? Porque yo le temo a la enfermedad y creo que no le temo a la muerte. Le temo tanto a la enfermedad que yo me cuido, o sea, la condición corporal mía es de cuidarme la alimentación, cuidarme con el ejercicio, porque le tengo miedo a la enfermedad. Entonces también, como hacer esas imágenes de muerte, ¿cierto? Recuerden que a mí me pareció algo muy bonito en la fotografía post-mortem o en los actos rituales de la muerte a mí me fascinan. O sea, en lugar de verlos terroríficos y miedosos, me encanta esa estética de los funerales, toda esa ornamentación de las flores, todo eso. Entonces yo mismo corté las flores y me las puse y coloqué la cámara como si yo estuviera afuera viéndome muerto, ¿sí? Y para mí eso es fundamental, porque ahí Susan Sontag también, y bueno, y muchos teóricos nos hablan de ese momento Mori, en que nosotros perdemos la conciencia de la existencia y no sabemos qué va a pasar ahí. O sea, en el último momento no somos conscientes de la muerte. Precisamente esta mañana me desperté pensando en eso, madre, saber que no somos conscientes de la muerte, porque he visto morir a familiares que los he acompañado ya al momento agónico y hay un estado en la enfermedad en que uno entra en que ya pierde la noción y contacto con el mundo. Entonces, para mí ese momento creo que es mágico, porque es ya perder la ausencia al dolor, ya perder el miedo a existir, porque nosotros existimos con miedo, existimos en ese trance entre la lucha por existir. También estas imágenes y este trabajo este año me ha hecho muy consciente de esa idea, que no estamos avanzando hacia la vida, sino que siempre estamos retrocediendo hacia la muerte, ¿cierto? Entonces, verme muerto, muchas veces lo dice, de hecho Camilo escribió un texto donde dice morir cansa, pero a mí no me cansó morir, porque sueño con ese día de la muerte, pero quisiera ser consciente de mi muerte. Entonces, por ejemplo, yo le tengo miedo a viajar en carretera porque siempre pienso que me voy a estrellar contra una tractomula y no voy a sentir la muerte. O sea, es un golpe tan impactante que no hay sentido de la muerte. Y a mí sí me gustaría ser consciente de mi muerte. Entonces, muchas fotografías tienen que ver con eso, pero también mire que hago el desafío, ¿cierto? Como que pues sí, si morimos y qué, no sé, puede que no exista nada más, de pronto estuvimos engañados y creemos que vamos a ir a otro mundo, a otra reencarnación, pero acá me burlo, ¿cierto? Después le saco la lengua también a la muerte, ¿cierto? Entonces, de hecho, pues aquí es un juego, esta es la foto de la que hablaba Camilo, ¿cierto? La del corazón, porque yo dije, bueno, ya llegué a la 90 y ya no resisto más, no voy a hacer más fotos, pero dije, hay una relación con el cerdo y el humano, ¿sí? Resulta que el corazón del cerdo y el humano son muy parecidos y el riñón. Creo que hasta se hicieron los primeros trasplantes fue con cerdo. Entonces yo decía, también es la reducción, digamos, del ser humano a ese estado de animal que no aceptamos. Los animales que más detestamos son a los que más nos parecemos. La cucaracha, el ratón y el cerdo. Entonces quería que fuera terminar en la 90 con un corazón de cerdo, ponérmelo, pues me lo puse al contrario porque se me olvidó que la selfie saca la foto al contrario. Después me di cuenta que me lo puse en el lado opuesto. Pero era como también ese estado simbólico y metafórico de morir y también de ser suplantado por un animal. Es que nosotros tenemos un problema y consideramos a los animales, a la naturaleza, seres inferiores a nosotros, porque como hemos crecido culturalmente con esa golatría que el hombre es el ser superior sobre la tierra, que todo puede dominarlo, entonces también quería como jugar a eso. Somos tan cerdos, somos tan animales, que eso se podía revelar acá. Bueno, bueno, tenemos varias preguntas, pero hay una que me genera, que creo que Rodrigo inclusive la dijo al principio, de que dice Víctor Grajales, pues te felicita por toda la gran obra, ¿cierto? Entonces dice que
si en algún momento pensó en desistir de generar pues más retratos, de hacer más retratos, y en caso de ser positiva la respuesta, ¿qué lo motivó a continuar? Y de ahí, o sea, y de ahí yo le agrego algo, y si definitivamente, o sea, lo que ha sido Diego y Camilo también fueron los detonantes para ese seguir, ¿no? Bien, sí. Cuando pensé parar todos los días, o sea, cada día era, después de la 40, realmente cada día uno pensaba, ah, ¿para qué más? El agotamiento. Pero también yo creo que el ser creativo se mueve por la obstinación, ¿cierto? De hecho, pues yo creo que los creativos, los literatos, bueno, cualquier campo, somos obsesivos. Yo creo que tenemos una personalidad obsesivo-compulsiva. O sea, ¿qué me hace a mí pensar que Camilo lee días enteros y sigue leyendo? Yo no soy capaz de leer porque no tengo tiempo, porque tengo el hábito de producir imágenes, no de leer. Lo que hace que Diego, a mí me fascina ver a los que escriben, porque yo no escribo y tengo una tara con la escritura y eso pues hasta me ha dificultado para graduarme de la maestría porque no soy capaz de escribir, pero me fascina ver cómo son capaces de escribir y de relacionar un autor con otro, ¿cierto? Para mí eso es fascinante, pero yo no lo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Hacer imágenes obsesivamente también, y hago imágenes a veces obsesivamente, ¿cierto? Entonces, de hecho ya hoy termino, ayer terminé y ya empecé el nuevo proyecto, no voy a parar, ¿cierto? Voy a seguir con otro proyecto que no tiene que ver conmigo, ¿cierto? Sino con la ficcionalidad, el juego entre, voy a plantear un juego entre realidad y ficción, ¿cierto? Y eso me motiva a seguir construyendo. Yo creo que es una personalidad, somos obsesivos, yo soy obsesivo compulsivo, ¿sí? Y si me meto en algo quiero hacerlo y no quisiera terminar, entonces sí, claro, momentos de duda todo el tiempo, había días en que ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cierto? Llegaban las 4 de la tarde y yo no tenía foto. Y empezaba esa presión. Yo montaba la foto al principio en las mañanas, pero después por la tarde porque me daba más tiempo de pensar la imagen, que no es fácil. Todos los que trabajamos en el campo creativo sabemos lo difícil que es proponer, ¿cierto? En cualquier tipo de narrativa, visual, audiovisual, literaria. Es difícil, ¿cierto? El miedo al papel en blanco es el miedo que nosotros sentimos a una cámara que no sabemos qué va a fotografiar, pero que va a fotografiar con una intencionalidad, ¿cierto? Que haya algo más allá. Se me olvidó la segunda pregunta. Eh, Estaba respondiendo, Víctor. Sí, y lo de Víctor. Pero la otra es que si definitivamente, o sea, lo que yo concibo en esto es que hay un gran equipo pues detrás de todo esto, pues que finalmente sale es un Rodrigo Grajales, pues el que sale de ser fotografiado, pero pues veo a Diego, Camilo, inclusive Basilio, también nos contabas pues de que Basilio hizo parte pues en algunas fotografías, pero más que todo como en no desistir, ¿cierto? Pero la pregunta mía es porque yo cuando pues se lanzó el reto, pues digamos que había solo un detonante creativo, ¿cierto? Que fue pues el Sí, ya hacer me acordé. la fotografía pues para que quedara como para la posteridad dentro del grupo de camaradería. Pero yo más adelante veo que cuando ya se empiezan las citas y veo que entra el trabajo ya de Camilo y de Diego, pues siento que hay como una renovación. Ya recuperé la memoria. Ya me acordé de la pregunta. Sí, yo pienso que este es un trabajo en co-creación. De hecho, siempre todo el tiempo le digo a Diego, mi co-creador. Yo creo que todos los trabajos son producto de un trabajo en equipo, ¿sí? Uno no hace nada solo. Hay muchos factores. Por ejemplo, usted detonó la idea de hacer el autorretrato y si no es por eso, yo creo que nunca hubiera hecho este proyecto. Pero con Camilo es un encuentro pues muy interesante porque Camilo y yo llevamos años trabajando en el ámbito documental, en el ámbito de denuncias, de crónicas, de narrativas, ¿cierto? En muchos lugares, entonces pues fue una complicidad muy interesante. Cuando él dice ya no más, entonces yo digo, tengo que buscar a alguien porque yo qué sigo haciendo con fotografía solo. Entonces, con Diego ha sido un cómplice total, ¿cierto? De hecho, a veces hablamos y entonces él me dice, te voy a mandar unas citas y en un momento yo dije, pues madre, yo estoy como, estas citas me están provocando en mí, me está sacando todo ese nihilismo que yo creía que no tenían, pero que está saliendo acá. Porque claro, empiezo a ver, son puras citas de Nietzsche, de los más existencialistas. Y yo estoy en un momento complejo, pues en mi vida personal, porque yo me encontré con la soledad, ¿cierto? Que yo nunca estaba solo, porque siempre estaba con una comunidad, con un grupo, con estudiantes, dando clases 9, 12 horas diarias, no tenía tiempo de estar solo. Pero aquí me encontré con la soledad. Y ese encuentro, además, le decía yo a Camilo en algún momento, me encontré con la literatura y para mí fue fascinante
porque esas citas, porque no me leí los libros, son las citas que ellos me envían. Yo decía, bueno, madre, es que los literatos desde el arte narran mejor el pensamiento filosófico, porque tienen la capacidad de síntesis. Uno para leer un filósofo tiene que leer el tratado completo, pero yo veía que un literato en una frase me sintetizaba toda una forma de pensamiento. Entonces, para mí eso fue maravilloso, porque yo no me había encontrado con la literatura de esa manera. Entonces, claro, hay una complicidad, y yo considero a Camilo y a Diego co-creadores de este proyecto. Sin esas citas yo no hubiera tenido pues el detonante para ser capaz de sostener un proyecto de 365 días. Sí, es clave, es total. A Rodrigo le cabe esa confesión que un hombre le hizo a la Nobel bielorrusa Svetlana, uy, está muy difícil el nombre de pronunciar, en medio de la catástrofe de Chernobyl. ¿Por qué me he hecho fotógrafo? Pregunta. Porque me faltaban palabras. En este caso, yo saqué esta parte de este escrito que es de Camilo, que fue uno de los escritos que hicieron alrededor de la obra de Rodrigo, para dar inclusive una respuesta a lo que tenemos nosotros aquí dentro de las preguntas, ¿cierto? Una palabra que fue digamos, como muy usada fue que teníamos que reconfigurarnos, transformarnos. Esa fue las palabras de moda dentro de la pandemia, ¿cierto? Acá nos dice Vladimir, ¿reconoce algo nuevo en su ser o se percibe de otra forma después de estas 365 fotos? Y de ahí seguimos con la misma contrapregunta para Diego y Camilo, porque fueron los que lo acompañaron en el proceso, si perciben a un Rodrigo también totalmente diferente, pues a partir de todo este proceso. Bueno, hay frases tan contundentes que nos llevan como, bueno, somos hojas al viento o somos un astro. Esta semana la enviaba a mis estudiantes porque me parece, yo doy en la parte docente, yo soy alguien que digo, usted tiene que coger, direccionarse por un camino firme y convencerse de que lo va a hacer, y si fracasa, ese fracaso es un aprendizaje. Para mí mismo lo ha sido totalmente, ¿cierto? Cada vez que veo una imagen me devuelvo al pasado. Por ejemplo, esa foto que vemos ahí a la derecha es la foto 100, que fue un reto con Camilo. Incluso Camilo dijo que iba a hacer un ensayo a partir de esa foto y el texto que era de García Márquez. Ahí 100 yo iba a cerrar, pero también era verme a mí mismo como en el abismo y a la vez en el cosmos. Miran esa imagen, es una imagen de mucha sombra y de una luz tenue en la que yo me miro como en un espejo hacia irme a un abismo. El espejo es un abismo, ¿cierto? El espejo es la imagen especular, ¿cierto? Y entonces empiezo a darme cuenta que somos imagen especular. De hecho, creo que Diego lo ha interpretado muy bien cuando habla de la sombra, cuando habla del reflejo, porque pasé por ahí. Somos sombras, somos reflejo, yo había hecho un trabajo en el 2011 con todos mis amigos artistas de Pereira, les hice unas fotografías y las llamé Somos, porque siempre pensé en la reafirmación del ser, pero aquí lo que encontré fue precisamente salirme de esa afirmación del ser y darme la posibilidad, por lo menos a través de la imagen, de dejar de ser yo, y creo que ahí Diego lo interpreta muy bien, para sacar todos mis alter egos, todos, porque yo creo que ahí hay más de un alter ego. Pasé por todos los que no conocía, los que pude encontrar y los que pude dramatizar y los que pude ficcionar, y eso para mí fue supremamente importante, ficcionarme, ¿cierto? Si miramos estas imágenes ahí, hay un poder en la ficción. Quise verme más viejo porque tenemos miedo a ser como nos vamos a ver dentro de 10 años, ¿cierto? ¿Cómo va a ser dentro de 10 años? Más viejo, entonces a propósito, pero generé un juego ahí, digamos, monstruoso y terrorífico a partir de no la deconstrucción, sino la desconfiguración de mi propia imagen en un juego a partir de los objetos, de la luz y de la sombra. Entonces perdí el miedo, ese miedo que nos tiene tan instaurado el sistema mediático, publicitario, de consumo, a que hay que tener una piel perfecta, no podemos ser calvos, no podemos estar arrugados. Recordé mucho una película que se llama Josh Shirley Valentine's, donde una mujer ya mayor, que su esposo ya no la quiere, que sus hijos la utilizan y se va para Grecia,
y conoce a un hombre joven y cuando se desnuda ella encuentra la cicatriz de sus cesáreas y ella se va a tapar y él dice, no, para nosotros la cicatriz es bella, la arruga es bella porque significa que hemos vivido. Ese es el valor para nosotros en nuestra cultura de una cicatriz, de una arruga, cuando en nuestra cultura hay que quitarlas, hay que taparlas. Entonces para mí eso fue también muy liberador. Soy esto, soy aquello y puedo ser lo otro. Y también me imaginé esos otros que puedo ser, que yo puedo ser otros. Lo que pasa es que estoy instaurado de una manera tan potente en un sistema sociopolítico, institucional, que nos obliga a ser de determinada manera y hasta prefabricamos nuestra imagen, nuestro rostro, nuestro vestuario, nos vestimos de ciertas maneras porque hay una codificación social de esos roles que tenemos que asumir y los representamos simbólicamente incluso en el vestuario, en nuestras gestualidades. Entonces para mí también esto fue liberarme de eso, ¿cierto? Encontrarme libremente. Creo que la búsqueda del artista es la búsqueda por la libertad y creo que la búsqueda de todo ser humano, pero todos los sistemas nos llevan al opuesto, a restringir esa idea de libertad que todos buscamos. Y hablamos de todos los sistemas, que es la pérdida, o todos los sistemas políticos, todos buscan controlar a través de la pérdida de la subjetividad del otro y de la sociedad. Y yo creo que nuestra lucha, y los fotógrafos vamos a la vanguardia en eso, sobre todas otras formas de primer artista, estamos en la recuperación de la subjetividad. Todo este movimiento que tenemos en la fotografía a través del fotolibro, donde yo puedo hacer un libro de mi vida, puedo hacer un libro de mi familia, puedo hacer un libro de mi vida cotidiana, así lo vean 20 personas o lo vean 2 o se conviertan en algo familiar, es la posibilidad de la recuperación de la subjetividad que hemos perdido, porque el monopolio político, el monopolio económico, el monopolio del sistema mediático nos lleva hacia allá, ¿cierto? Para eso sirve la publicidad, para eso sirven todos los sistemas de información y es la estandarización o homogeneización de nuestra corporalidad, de nuestro ser, de nuestra gestualidad, de nuestros consumos, de nuestras formas de ser y de estar en el mundo. Entonces, para mí, esto fue liberador también en ese sentido y transformador totalmente. Por ejemplo, esta foto de la izquierda fue una de las fotos que me escribían al WhatsApp que qué foto tan terrorífica, tan miedosa. Y para mí fue fascinante ver que yo también podía ser un monstruo en la imagen. Y yo pienso mucho en esa imagen cuando a uno lo están cremando, por ejemplo, o cuando uno lo entierran y se está descomponiendo y los gusanos brotan y se lo comen a uno. Hubo un artista que hizo eso, ¿cierto? Que dejó una cámara para que ella al morir siguiera grabando toda la descomposición de su propio cuerpo. Entonces es como también la pérdida a ese miedo que tenemos sobre la construcción consciente y predeterminada de nuestra propia corporalidad. Transformación total. Y más que en pues, lo físico, lo de menos. Creo que transformación en mi forma de pensar, de actuar y de volver a recuperar mi sentido a través de la construcción del tejido social. Bueno, Diego y Camilo, ahí pues la contrapregunta. ¿Qué ven si ve pues obviamente que hay como una transformación o algo ya diferente en Rodrigo? Ustedes que lo acompañaron en este Sí, proceso. bueno, yo no estoy de acuerdo con esa palabra que también repudié, incluso hasta hice un comentario en redes de reinventarse, porque pues eso parecía ya una estrategia hasta de marketing publicitario, una tontería. Sí, en todo caso, hay un proceso más fuerte allí y es un desnudo ontológico. A mi modo de ver, Rodrigo no necesitó desnudarse de forma física y retratarse completo desnudo, no hizo falta. Yo por momentos le dije, maestro, bueno, ¿y qué sigue? ¿Va a sorprender a sus admiradoras y admiradores con una nude? ¿Se va a retratar desnudo por ahí en una quebrada, en una cascada? Y le dio risa, me dijo, no, yo creo que no va a ser necesario. Voy a ir a lo microscópico, voy a ir a retratar, digamos, aspectos más orgánicos. Y claro, nos sorprende en las últimas series cuando nos muestra, por ejemplo, un acercamiento a los ojos, ¿cierto? Y bueno, de pronto ahora por ser en blanco y negro no se aprecian las venas y esa cantidad pues, de aspectos que, digamos, desde lo orgánico sería interesante retratar también desde el color, ¿cierto? ¿Sí? Pero muy al estilo de como también Buñuel, ¿cierto? Que nos hace un acercamiento de eso en sus obras estelares en el cine, pues el maestro se apropia de eso y nos comienza a mostrar esa parte microscópica. Esa imagen que tenemos, por favor, en pantalla, bellísima, ¿cierto? No solamente es el tapabocas, sino que realmente
Lo otro parece realmente como una descomposición, tal como lo propone. Así lo veo yo al menos. Creo que el ejercicio, además de pretencioso, iba a decir lejos de ser pretencioso, no, además de pretencioso, ¿sí? Pues nos enfrenta a 365 fotos que si uno quisiera clasificar por fases y periodos, no le da porque desde luego lo que se observa con Rodrigo es que retrató lo que en realidad somos, ¿no? Una montaña rusa de emociones, y había días muy lumínicos en los que se veía hasta muy amigable su rostro y lo que retrataba, pero había otros en los que, mejor dicho, sí hacía apelación directa a esas citas nihilistas, incluso de corte como, como las de Alejandra Pizarnik, ¿cierto? Que son otro nivel, ¿cierto? Otro nivel también para retratar esa soledad, como las de Cioran para retratar también esa podredumbre que también es el ser, ¿no? Entonces, esos aspectos orgánicos creo que hicieron de su propuesta también algo muy artesanal, en parte. Hay algo muy relacionado con el primer texto que escribí para Rodrigo y los demás que hemos seguido su trabajo, y fue cuando yo cité bueno, a este gran cineasta sueco Ingmar Bergman con el séptimo sello, ¿cierto? Yo vuelvo otra vez aquí, ¿cierto? Una oda al miedo, es prácticamente, es tenebroso esa imagen que pasó ahora, ¿cierto? Con esas velas y el rostro como se le ve, porque es que él, además, pues claro, como artista también tiene ese perfil escénico, ¿sí? Cosa que digamos yo no logro. Yo creo que si yo tomo 2 o 3 fotografías en cuarentena, hasta ahí llego, ¿sí? El maestro tiene como cierta versatilidad y es muy, no sé, creativo al jugar con tantos elementos. Yo no hubiese llegado hasta allí, creo que no, pero bueno, en ese sentido creo que Rodrigo sí se transforma, más que en términos físicos, porque pues un año más, claro, de mucho aprendizaje, pero yo creo que todo este álbum digital será un gran insumo, ¿sí? Para que él desde luego lo presuma también, ¿cierto? Esto da para presumir, para hacerse un etos también dentro del campo de la fotografía, y creo que más allá de eso pues, le dará puntadas también para abrir un nuevo ejercicio. Creo, Rodrigo y chicos, compañeros que nos escuchamos, cuando uno cierra un texto, el texto también queda inacabado, ¿sí? Y yo creo que eso le pasa a Camilo, me pasa a mí. Uno escribe una crónica, uno escribe un ensayo, pero pues uno cree entregar una versión final, pero esa versión final no es perfecta, es inacabada, está inconclusa. Y si uno la lee en 2 años, la quiere reeditar, le quiere hacer ajustes. Yo creo que posiblemente eso le va a suceder a Rodrigo, y espero que sí, que en 2 o 3 años vea sus fotografías y considere que incluso pudo haberse dedicado también a explorar otros elementos, que estos desde luego nos sorprenden, nos abruman, ¿sí? Por, la, por el expresionismo con el que están desde luego graficados, pero yo sé que le van a posibilitar otras rutas posibles para que continúe, ¿cierto? Realizando este trabajo. Camilo, Bueno, no, yo sí quería opinar ahí, discrepar acá un poco con el maestro, porque cuando él dice que el, que el, que el propósito de todas las sociedades ha sido el control social y la uniformidad y anular la individualidad, pero lo que yo noto en la civilización contemporánea y en el mundo contemporáneo es que el control social se da precisamente al contrario, con una exacerbación total del individualismo y del sujeto. Y las redes sociales y esta misma serie es una muestra de ello, ¿no? La selfie como la proclamación absoluta del yo y la selfie como el nuevo centro del universo, ¿cierto? Porque ya ahora que el universo ya no tiene un centro, entonces cualquiera puede ser el centro del universo, ya no es Dios ni es la Tierra. Y esa exacerbación del individualismo, de la figura del yo como un absoluto de la modernidad y de la posmodernidad, se ha convertido en una herramienta de control social, ¿no? A través de las redes sociales y del discurso egocéntrico, donde cada quien habla solamente de sí mismo, publica fotos solamente de su vida, de sus intereses. Hay una fragmentación total, ya no hay
luchas colectivas, ni grandes discursos, ni grandes conglomerados, sino que cada quien tiene su propia lucha, su propio grupito, su propia identidad, y las identidades se van fragmentando y se ha llegado a una exacerbación de la diversidad que no permite unir, ¿no? Casi que es segregante. Entonces, pero eso es una herramienta de control social, ¿sí? De mantener a la gente dividida, de que no haya ya, pues, grandes corrientes transformadoras. Discrepaba pues ahí con el maestro de eso, y eso me llevaba a la siguiente reflexión, que era el lugar común que se nos planteaba ahora en la pregunta: bueno, y después de la serie tan larga, un año, la cuarentena, ¿hay o no hay una transformación? Pues yo pienso que eso es una obviedad. Siempre hay transformaciones, ¿no? El río es el mismo y es el otro, como dijo Borges plagiando a Heráclito. Y decir que las cosas se transforman es como decir que el agua moja o que el sol sale todos los días y da la vuelta. Lo que me parecería aterrador y lo que me parecería verdaderamente interesante es que 365 días después, y una serie con tantas fotos distintas, monótonas o no monótonas, ¿cierto?, que revelan esos cambios, uno encontrara que el sujeto es el mismo, ¿no? Y que hay cosas que ya estaban ahí y que no se habían visto. Lo realmente aterrador no es que el mundo cambie, es que no cambie para nada, ¿sí? A pesar de que parece que todo ha cambiado. Y eso es lo que me parecería a mí preocupante. Y eso es lo que me lleva a la última reflexión, pues, que quiero hacer en esta charla. Veo que ya la gente se está retirando, haciendo como hora de cerrar. Y es que qué tanto de lo que muestra Rodrigo en esas fotografías y en esos autorretratos, en ese arte que él había cultivado siempre mirando a los otros, sacarle al otro su esencia con una foto, robársela, capturarla como un cleptómano, como escribió Diego en algún texto, ¿cierto? Porque Rodrigo era un cleptómano, hacía la foto de la líder indígena y ahí captaba o hacía la foto de la víctima y ahí captaba la esencia del sufrimiento, del dolor, de la desaparición. Eso que él hizo luego sobre sí mismo, que revelaba que ya estaba ahí y él no había visto o no había querido ver o se había empeñado en ocultar. Eso es lo que me parece más interesante a mí de toda la serie. Esas imágenes tenebrosas, que a veces causaban miedo, monstruosas, como dijeron ahora acá, de un personaje que a lo mejor no sabía que eso habitaba dentro de sí mismo, y él quizás se asomó en ese espejo y le dio miedo de verse a sí mismo y de ver lo que había ahí, pero ese miedo lo tentó y quiso continuar, ¿no? No acabarla cuando prometió acabarla. Eso es lo que me parece a mí más interesante de toda la serie. No tanto la transformación, sino lo que ya estaba y no se había revelado. Y solamente el lente y el arte del retrato, que es un arte que lleva décadas cultivando muy bien, cuando se posa sobre sí mismo, genera ese sueño de la razón que decía Goya, que produce monstruos. Em, bueno, gracias por la intervención ahí, Camilo y Diego, y tienes mucha razón en lo que decías, en que lo preocupante es que no se transforme, ¿no? Que eso, que se vuelve pues, que se volvió pues como la palabra de moda, que tuvimos que darnos cuenta pues con una pandemia para saber que el mundo se empieza a transformar casi que ahí a diario. Rodrigo tiene claro que un retrato no es estático ni singular, sino poliédrico, ¿cierto? Con esta cita ya le vamos a dar fin a este conversatorio sobre la gran obra de Rodrigo y todo su equipo. Y quisiera ya al final dar una apreciación sobre su misma obra, que finalmente en esta obra se logra apreciar un muy buen manejo de la luz, un muy buen manejo de planos, en donde se vuelven ellos mismos narrativos, con una relación sujeto-fondo que finalmente termina exaltando todo lo que nosotros como fotógrafos de alguna manera queremos mostrar. Entonces, Rodrigo, ya como unas palabras ya como
para despedirnos. Bueno, muy bien. Bueno, estuvo largo el evento, hora y casi media. No es fácil disertar tanto. Sobre todo yo no soy muy discursivo, pero pues me interesa. Sí quería como contraponer un poco a lo que Camilo explicó. Claro, el sentido de cuando digo de la subjetividad, es la subjetividad creativa, no la subjetividad homogenizada a la que nos lleva la sociedad actual, que finalmente es otra forma de control. Bien, no, agradecerles pues por haber estado acá en este evento. Espero que se lean los textos, que creo que Camilo y Diego nos hacen un aporte muy significativo a este proyecto. Este proyecto pues tendrá la continuación. Santiago Escobar, que es un gran editor de libro arte, el libro fotográfico manizaleño, me va a ayudar con la curaduría, porque la idea es hacer un libro en el cual estarán pues como las fotos más representativas, ya que colocar las 365 sería un poco difícil en un libro impreso. Estoy buscando quien haga el prólogo, porque ya creo pues que Camilo y Diego cumplieron su función haciendo los textos que acompañan este proceso. Entonces buscaré un prologuista. Quiero hacer el libro como una memoria de esta época, de este tiempo, de lo que nos ha suscitado a todos, ¿cierto? Vivir este tiempo en el que yo siento que todos los poderes aprovecharon para apretarnos y controlarnos más, y hablo de todos los poderes. De otro lado, pues quiero hacer como este aporte desde la construcción narrativa, desde la estética, que posibilita la imagen fotográfica. Y afortunadamente, pues tuve la gran fortuna de contar con Camilo y Diego, que me acompañaron de una forma muy potente en este proceso. O sea, digamos, ahí estaba comentando yo que la cita 70, que es de una cita de un libro que me recomendó Camilo, la posibilidad de una isla para mí fue realmente transformador, porque es un libro que potencia una serie de pensamientos de este autor en el 2003, que es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, siempre me conectaba cómo el artista siempre es capaz de prever el futuro, o sea, se anticipa incluso al poder, se anticipa incluso a la ciencia, porque yo creo que el mundo debemos narrarlo, y eso es lo que nos ha faltado de pronto, recopilarlo, contarlo desde el arte, contarlo desde la creación y no tanto desde como lo estamos narrando, desde el poder, desde los medios, ¿cierto? Bueno, entonces no, muchas gracias a todos por haber participado, por habernos acompañado hoy en esta experiencia, que también es nueva para nosotros, y por ser nueva también es creativa, pero también llena de dudas y de incertidumbres. Entonces, adelante, tengo que seguir, o sea, seguir en este camino. Y gracias a los que nos han acompañado. A todos los invito, muchachos, para que sigan en las redes a Camaradería. Pues el grupo se llama camaradería.grupo. Estamos haciendo una serie de eventos muy chéveres para dentro de 8 días, el martes a las 6:30 vamos a tener a un fotógrafo que se llama Jota La Verde, especializado en fotografía de producto, para que se conecten. Nos va a narrar un poco desde la iluminación y todo este tipo de formas para poder sacar un producto que sea muy bueno. Yo quiero agradecerle muchísimo a Rodrigo, a Diego, a Camilo, a todos los asistentes, a los chicos de Unitécnica, a los chicos de Ariandina, de la Católica, de la Tecnológica, a todos los del grupo de camaradería, haber asistido a esta cita. Esta cita es muy importante para todos nosotros, y lo digo por mi parte porque es ver otra vez bueno, nos dice por aquí Estefanía Tapasco que de la UNAD también. Entonces es ver otra vez a Rodrigo, ver a un Rodrigo totalmente diferente en sus fotografías. Vemos que ahí al fondo están algunos nos están saludando desde la cámara de Rodrigo. No sé si es la familia o algunos que están celebrando. Fotógrafos celebrando este evento. Fotógrafos celebrando, qué chévere. Pues vemos por aquí a Román, vi también a Abel Gomo, pues que le digo de cariño, pero él es Abelardo Gómez, pues quien me enseñó muchísimo en escritura. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muy chévere este espacio, nos los hollamos, aprendimos muchísimo de Rodrigo, y esperamos pues ya ahí la segunda parte o el continuará de la obra. Diego, muchísimas gracias. No, ustedes muchísimas gracias, invitados desde luego a leer tanto los textos de Camilo como el aporte que se hizo, y lo más importante, a debatir.
si es posible a través de las redes y los mismos blogs donde fueron publicados las reseñas, por decirlo así, abierto al debate y al diálogo, desde luego. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Camilo, hermano, por acompañarnos. No, gracias a ustedes y al maestro. Listo. Rodri, hermano, admiración total, como siempre. Y esos retos, hermanos, son muy chéveres para siempre llevarlos a cabo y más con una persona como usted, como dice que es obstinado, obsesivo, compulsivo y todo este tipo de cosas que lo lleven a lograrlo. De verdad, pues muchísima admiración por ello, mi hermano. Listo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy como conductor en este proyecto. Muchas gracias. Bueno, que tengan buena noche. Bueno, y para todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Los que nos quieran acompañar, entonces dentro de 8 días tendremos otra conferencia. A los de camaradería, a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao.